Bien, vemos el tema 1.3, intervalos y su representación gráfica, unos ejemplos de cómo construir la representación gráfica de los intervalos de números reales. Ejemplo 1. Dado el intervalo que tenemos aquí, que es el intervalo menos 4, pi, representarlo en forma de conjunto y gráficamente. Perfecto. En un intervalo tiene dos extremos y estos son dos números. También pueden ser símbolos del infinito o menos infinito. En este caso son dos números concretos. Del lado izquierdo es menos 4, al cual le vamos a llamar extremo izquierdo, con un paréntesis porque quiere indicar que no podemos tocar o no puede ser menos 4 un elemento del intervalo. Ahora, en el otro caso es el valor de pi. Muy bien. En este caso está con un corchete en el lado derecho. Esto indica que el valor de pi sí está en el intervalo. Bien, entonces el intervalo menos 4 abierto, así puede leerse, coma pi cerrado, está representado gráficamente como un segmento de recta que va desde menos 4 hasta pi. Vamos a ver cómo es la construcción, primeramente como conjunto y luego en una forma de gráfica. Bien, dice que cualquier número x que esté en el intervalo o que pertenezca al intervalo se representa como x y este símbolo que se lee pertenece o está. Pertenece o está. X pertenece a menos 4 abierto, coma pi, el intervalo. Bien, también esta condición la mostramos de manera analítica. ¿Qué quiere decir? En términos de los símbolos de menor, mayor, menor igual o mayor igual, como lo tenemos aquí. Como x, o mejor dicho, como menos 4 no está en el intervalo, entonces vamos a utilizar una desigualdad, digamos, estricta. ¿Qué quiere decir estricta? En este caso, que no contiene una igualdad, que no puede ser igual, solamente es menor. Menos 4 es menor que x y x es menor o igual que pi. En este caso, la desigualdad ya no es estricta porque sí se considera el valor de pi en el intervalo. Bien. Entonces, su representación en forma de conjunto de este intervalo, menos 4 abierto, coma pi cerrado, va a ser igual, abrimos unas llaves que representan la notación del conjunto y dice que x pertenece a los reales o al conjunto de los reales. X está en el conjunto de los números reales, x está en los reales. X también es un real, también podríamos decirlo así, x es un real. Bien, enseguida una barra vertical, una pequeña barra vertical que indica una condición o la condición que debe de cumplir. Se lee tal que, menos 4 es menor que x, menor o igual que pi. Es decir, la condición es la expresión analítica de los números que están en el intervalo. Entonces decimos, menos 4 abierto, coma pi cerrado, es igual al conjunto de todos los números reales, tales que cumplen la condición de que menos 4 es menor que x y x es menor o igual que pi. Bien. Aquí tenemos la lectura que se da sobre la representación del intervalo en forma de conjunto. Veamos la construcción gráfica. Para esto, primero vamos a trazar una recta horizontal que representa la recta de los números reales. Bien, en este caso, el 0 está contenido en el intervalo. ¿Por qué? Porque el 0 es mayor que menos 4, mejor dicho, menos 4 es menor que 0 y 0 es menor que pi. Entonces,
Como está en el intervalo, vamos a ubicar un punto de esta recta que hemos trazado, que va a representar al 0 o bien el origen en el sistema de los números reales en su representación con una recta. Muy bien, los segmentos, pequeños segmentos suspensivos, o 3 segmentos serían suspensivos, digamos, que nos indican que se extiende tanto a la derecha como a la izquierda. Bien, hacemos una acotación aquí con respecto del punto del origen o el punto que representa el 0. Dice que si se identifica que el 0 no está en el intervalo, es decir, el caso contrario, entonces no es necesario la ubicación correspondiente al origen. Es decir, si el intervalo no contiene al 0, no es necesaria la representación del punto para el origen, para el 0. Segundo, se ubican los extremos del intervalo, ¿sí? Como en el 0. Si está en el intervalo, entonces los extremos del intervalo se localizan tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Los números negativos están a la izquierda del 0, del origen, y los números positivos están a la derecha del origen. Los números negativos están a la izquierda, perdón. Bien, entonces en una escala adecuada, ubicamos al -4 y a un punto para el valor de pi. Enseguida, bien, como se trata de un intervalo que es abierto por la izquierda o por el lado izquierdo, en el extremo izquierdo, y este es -4, entonces la representación de que este punto no está en el intervalo, lo vamos a hacer a través de un punto vacío, que se refiere a un círculo, nada más, en ese punto que nos está representando el valor de -4, o bien con un paréntesis, o ambos casos. Aquí lo tenemos. La primera figura con un círculo o punto vacío, bien, enseguida con un paréntesis, o bien en la tercera recta con un paréntesis y el punto vacío. Bien, en el caso del valor de pi, el valor de pi sí pertenece al intervalo porque está representado o tiene un corchete. Vamos a utilizar, valga la expresión, un punto relleno o corchete o ambos. Entonces, en la primera figura está el punto que representa el valor de pi, a diferencia del caso del extremo izquierdo que es -4. Bien, ahí enseguida, en la segunda opción de representar que el valor de pi, si está en el intervalo, es con el corchete mismo, con el que se representa el intervalo en forma escrita. Bien, también ambos se pueden utilizar, como en la tercera figura, a diferencia del caso del extremo izquierdo, que es -4 abierto. Bien, entonces, el intervalo va a ser el segmento contenido entre el paréntesis y el corchete, entre ambos puntos. Veamos, por último, vamos a remarcar con una línea más gruesa o de mayor grosor el segmento que comprende el intervalo, que va desde -4 con el extremo izquierdo hasta su extremo derecho, que es el valor de pi. Y ya representados con el paréntesis o con el punto vacío del lado izquierdo, o con el corchete o el punto relleno. Bien, y esta es la representación gráfica del intervalo -4, pi. Continuamos con más ejemplos.